Les damos un gran abrazo y saludo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Estamos realmente muy felices de que nos acompañen y que en este seminario con el cual terminamos una serie que hemos desarrollado durante todo el año, que estaba enfocado o ha estado enfocado en la calidad, la inocuidad y la seguridad del procesamiento de alimentos. Hemos ido por temas desde lo más básico, explicando qué es el procesamiento de alimentos, etcétera, etcétera. Y hoy tenemos una sesión muy especial donde vamos a contar con la participación de dos conferencistas, la doctora Alejandra Rullán y la doctora Leslie Vélez, que nos van a hablar específicamente de cómo, desde el punto de vista de los consumidores, o primero que todo, perdón, cuáles son las tendencias de ese consumidor con respecto a los ingredientes, qué es lo que el consumidor latinoamericano quiere, ¿verdad? Y después la doctora Alejandra nos va a hablar sobre cómo tomando todos esos datos y aplicando innovación y desarrollo de productos se pueden tener nuevos alimentos, se puede hacer procesamiento de alimentos con calidad, con inocuidad y seguros. Así que de verdad que pues les agradecemos a ambas conferencistas por estar el día de hoy con nosotros. Estamos muy felices de cerrar este seminario y esperamos que no solo tengamos una buena audiencia en presencial, sino que también muchas personas luego puedan ver este video y que lo puedan estudiar como hacen con nosotros seminarios. Así que le damos la bienvenida a la doctora Leslie Vélez y a la doctora Alejandra Rullán, que ya nos acompaña acá, y les agradecemos, por supuesto, por su participación el día de hoy. De manera muy rápida, para los que no nos conocen, recordar que ILSI es una organización no gubernamental sin fines de lucro que nos dedicamos a temas científicos. Nosotros reunimos a personas de los diferentes sectores, de la academia, la industria y los gobiernos, para identificar esos retos y esas oportunidades que nos permitan, mediante la ciencia, pues lograr mejorar, tener un impacto positivo en la salud pública, el bienestar y el desarrollo sostenible. Somos una organización que existimos prácticamente en todo el planeta. Tenemos dos hermanas más en Latinoamérica, ILSI Brasil y ILSI Norandino, pero también estamos en Japón, en la India, Europa. Así que pues nosotras, tanto Vanessa, Dayana y yo, les invitamos a ir a nuestra página web y conocer un poco más de manera especial de los temas o nuestros principios de integridad científica, que son nuestro baluarte y la razón por la cual estamos acá. Como les decía, hoy cerramos esta serie de seminarios, este programa, y además felicitamos a todas las personas que nos han logrado sacar su tiempo para estar con nosotros en la mayoría de las sesiones, porque la verdad es que ha sido muchísima la gente que nos ha seguido, tanto en este programa como en el de nutrición y sostenibilidad, así que por supuesto les agradecemos a todos por su audiencia y participación. Les decía, vamos a escuchar a la doctora Leslie Vélez, que nos va a hablar sobre los datos de ese nuevo consumidor en Latinoamérica, específicamente sobre ingredientes, y a la doctora Alejandra Rullán, que nos va a hablar cómo mediante la innovación y las tecnologías podemos lograr una nutrición sostenible, cómo de verdad estamos buscando esas alternativas desde la industria para hacer procesamiento de alimentos con calidad y sostenibilidad. Siempre hacemos una declaración de exención de responsabilidad y es que las opiniones expresadas en las siguientes conferencias son las de las personas expertas y no lo hacen en nombre de ILSI, ellas pertenecen a cada una a una compañía, ahora ustedes las van a conocer y además lo hacen de forma voluntaria, tuvieron total libertad y responsabilidad para preparar sus conferencias y no han recibido ninguna remuneración. Agradezco también a todos los expertos porque han sido muchísimos los que nos han acompañado en los diferentes seminarios de manera voluntaria y nos han regalado todo ese conocimiento y todas esas experiencias. La doctora Leslie Vélez será nuestra primera conferencista. Ella actualmente se encuentra en Innova Marketing Sites desde hace 4 años, desempeñándose como Senior Account Manager y dando seguimiento y soporte a los clientes del mercado mexicano y latinoamericano. Ella es licenciada en nutrición y ciencia de los alimentos con un diplomado en nutrición deportiva. Tiene más de 15 años de experiencia en la industria de consumo masivo en compañías multinacionales para el mercado latinoamericano. Y la doctora Alejandra Rullán, ella tiene un doctorado en ciencias de la salud en epidemiología clínica por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Tiene una maestría en ciencia y tecnología de los alimentos y es egresada en nutrición y ciencias de los alimentos por la Universidad Iberoamericana. Asimismo, cuenta con un diplomado de alta dirección por el Tecnológico de Monterrey y un diplomado en nutrición infantil por la Universidad Iberoamericana. Adicionalmente, es certificada en nutrición
por el Colegio Mexicano de Nutriólogos. La doctora Alejandra tiene más de 25 años de experiencia en ciencias de la nutrición y se integró en Kerry en septiembre del 2016 como directora de nutrición para Latinoamérica. Así que tenemos hoy dos grandes expertas en estos temas. Le damos la bienvenida a ambas. Bienvenida, doctora Leslie. Vamos a convertirla en presentadora para que usted inicie su sesión. Y de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Jania. Denme un segundo. Voy a presentar. Ahí ya ven mi presentación, ¿verdad? Exacto, sí, doctora, nada más. Ahí voy. Nada más déjame. Ay, ya no la veo en grande. Espera. No se No preocupe. me deja. Ahí está. No me deja hacerla grande. Recuerde darle completa la pantalla Sí, pero completa. no me aparece el apuntador. Bueno, el mouse. Ahí está ya. Listo. Ahí está. Listo. ¿Ya se ve ahí? Sí. Sí, ahora sí. Adelante, doctora. Muchas gracias. Perfecto. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos y por su tiempo. Como bien mencionaba Jania, el día de hoy vamos a estar hablando de las perspectivas de los consumidores latinoamericanos sobre los ingredientes. Bueno, para empezar, nosotros somos Innova Market Insights. ¿Quiénes somos? Somos una agencia de investigación de mercado. Tenemos presencia en más de 90 países, perdón, y tenemos dando insights y tendencias a nuestros clientes hace más de 30 años, ¿ok? Podemos ayudar a estos clientes con diferentes análisis desde una perspectiva 360 grados, desde un ángulo de categoría, consumidor, empaque, sabores, ingredientes y productos. La mayoría de nuestras herramientas trabajan con inteligencia artificial y somos especialistas en industrias de alimentos y bebidas de consumo. Y bueno, podemos ayudarlos a ahorrar tiempo, eficientar tiempo y ayudarlos con estos análisis que pueden ser, pues, desde marcar sus tendencias, innovaciones. Entonces, bueno, pues con mucho gusto, aquí estamos. El día de hoy vamos a presentar diferentes temas a lo largo de la presentación. Vamos a revisar toda la parte de salud funcional que hoy en día está siendo de interés para los consumidores. Vamos a ver cómo la parte de la proteína está siendo un foco para la innovación de alimentos y bebidas. Vamos también a revisar toda la parte de fibra, como también esto es un ingrediente que está, bueno, que ya lleva varios años, pero que está incluyéndose también en la parte de innovación de alimentos y bebidas. Y vamos a ver cuáles son los siguientes ingredientes estrellas. Y al finalizar la presentación también vamos a hablar un poquito sobre los sabores o cuáles son las tendencias en sabores. Entonces, bueno, comenzando, vamos a hablar de cómo está toda la parte de salud funcional en los consumidores latinoamericanos. Y es importante también que sepan que nosotros realizamos encuestas. Estas encuestas pueden abarcar diferentes temas, desde estilo de vida, empaques, sabores, actitudes, comportamiento, drivers de compra. Entonces, todas estas encuestas nosotros las realizamos de manera interna, tenemos un departamento de consumidor y a lo largo de la presentación van a ir viendo cómo en la parte inferior van a encontrar las preguntas que se hacen a los consumidores, nuestras referencias bibliográficas también, que ustedes podrán consultar en lo sucesivo. ¿Ok? Entonces, bueno, en esta slide lo que podemos ver son algunos datos de consumidor y cómo el salud y bienestar siguen permaneciendo como una prioridad para los consumidores latinoamericanos. Vemos como uno de cada dos consumidores en Latinoamérica refieren que gastar en su salud o en su bienestar es una prioridad, ¿ok? Número uno a nivel global y uno de cada dos en Latinoamérica. Entonces, para el consumidor, pues es algo relevante, es algo prioritario esta parte de salud y bienestar. Ahora, por el otro lado, también vemos que el 46% de estos consumidores refieren que están haciendo algo o están tomando acciones en los últimos 12 meses para tener una vida, un estilo de vida más saludable. Y el 35% de estos consumidores valoran con mayor importancia la parte de bienestar. Ya no solamente es un bienestar físico, sino un bienestar holístico, un bienestar general, ¿ok? Lo que se está viendo desde hace unos años atrás como prioridad para el consumidor. Ahora, también vamos a revisar aquí, como parte de nuestras encuestas, nosotros también tenemos datos que se dividen por generaciones, como es el caso de esta tabla, en donde se le pregunta a los consumidores de Latinoamérica a inicios de este año, ¿cuáles son tus
preocupaciones principales en cuanto a salud física. ¿Ok? Y aquí tenemos las 5 principales respuestas por generación. Entonces, aquí vemos cómo en todas las generaciones, desde boomers, generación X, hasta las más jóvenes, que son Z y millennials, el control de peso o el manejo del peso eh, pues permanece en todas estas generaciones. Claro que va cambiando la prioridad. Por ejemplo, en los boomers aparece como la prioridad número 5, a diferencia que en las otras, en la X, millennials y Z, es la prioridad número 1, el control de peso. La salud del corazón es otro dato importante, permanece en segundo lugar para todas las generaciones. Y por ahí ya tenemos algunas otras como salud digestiva, salud mental, la parte de energía. Y por ejemplo, para la parte de los boomers, las cuestiones de salud de los tendones o la salud de movimiento, salud de los huesos, también ocupa un lugar prioritario en el número 4, ¿no? Entonces, vemos que finalmente cambia el orden de estas prioridades, pero permanece o, pues sí, sale de manera frecuente en todas estas generaciones. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es lo que está siendo prioritario en la parte de la decisión de los consumidores en Latinoamérica? El 70% de estos consumidores refiere que cuando busca un producto o algo importante de un producto, son los beneficios nutrimentales que le ofrezca ese producto para sentirse bien. Entonces, ya no solamente está buscando algo que sepa rico, que bueno, por ahí entra un reto porque es que sepa rico, pero que también me entregue beneficios nutrimentales, pero bueno, el 70% busca ya que le otorgue algún beneficio nutrimental. Y el 36% refiere que los ingredientes naturales es algo importante para también para su bienestar y que también es algo que busca en estos productos. ¿Ok? Y van a ver también a lo largo de la presentación diferentes ejemplos de productos, como es esta barra de proteína, que nosotros vamos monitoreando y vamos colocando en nuestra base de datos, que también tenemos una base de datos, la más grande a nivel global, en donde se van viendo los lanzamientos que hay a nivel global. Entonces, bueno, esto nos sirve también como inspiración y para ver qué tendencias se está viendo en esta parte de la industria de alimentos y bebidas. Entonces, tenemos esta barra de proteína, que es de Ecuador, de abril de este año, en donde justo pueden ustedes ver la comunicación, que es una barra a base de proteína de plantas, no tiene azúcar añadida y es 100% proteína natural. Entonces, bueno, es un ejemplo de lo que el consumidor está refiriendo hoy en día, buscar en el anaquel. Ahora, visto desde un ángulo también generacional, aquí podemos ver los top 5 ingredientes rankeados por importancia. ¿Ok? Entonces, también aquí vemos que la proteína ocupa el lugar número 1, seguido por vitaminas con un 45%, y de ahí ya en lo sucesivo omega, fibra y minerales. Entonces, estos son los top 5 ingredientes que el consumidor hoy en día está buscando a través de todas las generaciones, ¿ok? Entonces vemos que, por ejemplo, proteína es el número 1 para los millennials y generación X. Y ya sabemos también la proteína lleva muchos años construyéndose, puede ser desde un tema ya hoy para el consumidor visto como para rendimiento deportivo, construcción muscular, control de peso, ¿no? Entonces tiene ya varios beneficios, pero es algo que ya prevalece en la importancia de estas dos generaciones. Vitaminas está rankeada número 1 para la generación Z y millennials para el número 2, pero también es algo importante que le da este bienestar general. Omega 3 es considerado para los boomers número 1 y para la generación X número 2. La fibra es importante también para los millennials y los minerales es algo importante, bueno, que ya vemos por ahí en auge el magnesio, algunos otros minerales, ¿no? Que vemos también en la generación Z como relevantes en el número 3, ¿no? Entonces, estos son los top 5 ingredientes a través de las generaciones. Ahora, aquí en estas gráficas, ustedes lo que van a poder ver del lado izquierdo son los lanzamientos de alimentos y bebidas en los últimos 4 años que tengan algún claim relacionado con salud, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos ver es que en la barra de color azul marino, vemos que crece un 6%, crece un 6% bueno, a lo largo de los años. Y tenemos que el 2.5% también es la tasa anual de crecimiento compuesto de estos lanzamientos, ¿no? Entonces aquí vemos global crece un 6% y Latinoamérica crece un 2.5%, ¿no? Entonces, tanto global como en Latinoamérica, estos lanzamientos que tengan que ver con algún claim relacionado con salud, pues es algo que se está
viendo en esta parte de la industria de alimentos y bebidas. Ahora, del lado derecho vemos cuáles son los principales claims o comunicación que la industria de alimentos y bebidas está haciendo en relación a la salud. Vemos cómo a nivel global, por ahí tenemos el comparativo global Latinoamérica, fuente o alto en proteína, es algo que se ve en primer lugar dentro de la comunicación de los alimentos y bebidas a nivel global y a nivel Latinoamérica 48%. Fibra tiene un poco más de relevancia, ¿por qué? Porque tiene un 38% para Latinoamérica y por ahí también vemos como fortificado con vitaminas y minerales tiene un 20% comparado contra el 9D global. Entonces, bueno, aquí tenemos la relevancia o importancia de estos ingredientes dentro de la comunicación para los latinoamericanos. Salud inmune también por ahí está a la par en ambas posiciones, global y Latinoamérica. Ahora, ¿cuáles son los intereses que hay en la parte de proteína dentro de la innovación? Entonces, bueno, aquí lo que ustedes van a poder ver es, se le pregunta a los consumidores también, ¿cuáles son los nutrimentos o los nutrientes que estás buscando incluir activamente en tu alimentación? Y entonces vemos que en Latinoamérica el 67% refiere proteína, el 53% refiere vitaminas y el 48% refiere fibra, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, bueno, pues estos son los principales tres ingredientes que el consumidor latinoamericano está buscando incluir en su alimentación. Entonces, bueno, aquí para la industria de alimentos es una oportunidad de innovación o de cubrir en sus espacios de oportunidad. Y vemos este ejemplo de Brasil en donde se ve también que, bueno, que es un chocolate que se le está aumentando, bueno, poniendo 15 gramos de proteína. ¿Ok? Y vemos a nivel global que el claim de alto en proteína es un claim que está creciendo en estos lanzamientos de alimentos y bebidas un 32%. Entonces, bueno, también es una oportunidad. Vemos cómo la proteína es un ingrediente estrella dentro de las innovaciones de alimentos y bebidas. Ahora, ¿cuál es el mensaje que se le da al consumidor latinoamericano en proteína? Como les decía, es algo muy variado, es un ingrediente que ha estado construyendo ya desde hace muchos años atrás y que hoy en día el consumidor, bien o mal, pero lo entiende desde diferentes ángulos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, cuando se le pregunta al consumidor, ¿tú aseguras comer proteína? ¿Por qué razón? El 33% menciona que porque es por un tema de energía y estamina, ¿no? Esto es independiente de que realmente o correctamente sea lo que te da la proteína, pero esto es lo que refiere el consumidor en las encuestas. Y tenemos, bueno, pues este ejemplo de bebida en donde contiene algunos aminoácidos esenciales y otras fuentes de vitaminas que te ayuda. Ahora, el 29% de estos consumidores refiere que busca la proteína o incluye proteína por un tema de control de peso. Entonces tenemos aquí, bueno, esta avena que te incluye 26 gramos de proteína y que te ayuda a la saciedad. Y 23% refiere que incluye proteína por un tema de bienestar digestivo y salud mental, ¿no? Entonces también, bueno, tenemos este producto también, que bueno, son diferentes categorías por lo que podemos ver. Entonces la proteína se está incluyendo en diferentes categorías y finalmente por un tema que el consumidor está buscando desde diferentes beneficios, también se está construyendo desde diferentes ángulos. Ahora, ¿cuáles son los top ingredientes en cuanto a proteína usados en los alimentos y bebidas? Bueno, entonces tenemos que para Latinoamérica, proteína de soya tiene un -4%, es decir, pues está estable un poquito para abajo. Vemos por ahí que la proteína, el usuario de proteína es un 7% y la proteína de la leche está en un 37% incluido dentro de estos ingredientes y proteína de trigo un 2%, ¿no? Entonces tenemos diferentes fuentes, tanto vegetales como de leche, pero bueno, son los principales ingredientes que se están utilizando dentro de alimentos y bebidas para bueno, agregar proteína de alguna forma. Ahora, también aquí vemos cómo hay diferentes categorías en donde se están incluyendo estos ingredientes de proteína en Latinoamérica. Y, por ejemplo, la categoría de comida para mascotas es una categoría también que está incluyendo este tema de proteína, un 27%. Entonces, no nos sorprendería ver ya, pues, alimentos para gatos, para perros, en donde se incluyen diferentes tipos de proteína, desde proteínas a base de plantas, como proteínas a base de leche o cárnicas. En la categoría de panadería se incluye un 29%, ¿no? Entonces ya tenemos por ahí, pues por toda la parte de incluso GLP-1 o de alimentos altos en proteína. Bueno, esta mezcla para hacer hot cakes.
altos en proteína, con 12 gramos de proteína por porción. Y tenemos los snacks, que también es una categoría que crece un 23% en Latinoamérica con algún claim de proteína. Entonces, ¿cómo íbamos a ver hace algunos años que una categoría indulgente dentro de snacks o dentro de proteína, o de panadería, perdón, pues va a tener el beneficio de proteína o de inclusión de proteína en el frente del empaque? Ahora, también, ¿cuáles son los claims en relación a proteína o en relación a salud y bienestar que se están viendo en esta parte de lanzamientos de alimentos y bebidas? Tenemos al número 1, probióticos, ¿no? Entonces, estos probióticos es un claim o comunicación o ingrediente que se está incluyendo con en algún alimento y bebida junto con el claim de proteína, ¿no? Entonces, es una combinación de proteína con probiótico en número 1, al igual que prebiótico y proteína. Salud para la piel también es en tercer lugar, sin azúcar añadida y salud mental, ¿no? Entonces, estos son los claims principales que están creciendo junto con el claim de proteína en alimentos y bebidas. Entonces, tenemos este ejemplo de yogurt en donde se puede ver, bueno, pues que te dan el beneficio de doble proteína, que además contiene probióticos que te ayudan a la salud digestiva, más aparte por ahí el claim de sin azúcar, ¿no? Entonces, ya es una combinación de beneficios que pues se le está ofreciendo al consumidor. Ahora, eso fue para la parte de proteína. Ahora vamos a ver o a revisar cuáles son las preocupaciones que hay en torno a la salud y cómo la fibra se está incluyendo en esta parte de la innovación. Entonces, de igual forma, aquí vemos a través de las generaciones, pues cuál es la función más deseable que el consumidor busca dentro de los alimentos y bebidas, ¿no? Entonces, vemos como salud digestiva, por ahí resaltada en color naranja, pues también permanece en las diferentes generaciones, ¿no? Entonces, generación Z aparece en el número 6 como una preocupación o como algo que ellos buscan dentro de alimentos y bebidas. Por ahí vemos, por ejemplo, que la parte de hidratación o de relajación, de esta parte de desintoxicación o tener un mejor sueño, bueno, es algo que las generaciones jóvenes, por ahí van a ver también que prevalece en la generación de millennials, pues ellos hoy en día están más activos o más atentos a lo que les va a ayudar, ¿no? Entonces, a comparación de las generaciones más grandes, que no estábamos tan preocupados por esta parte de envejecer de una forma saludable, hoy en día ya lo hacemos, pero ya más tarde, ¿no? Ya más grandes, tomamos conciencia, pero hoy en día ya vemos, por ejemplo, adolescentes que están muy preocupados ya por un tema de hidratación, de desintoxicación, de dormir bien, de mejorar mi estrés o manejar mi estrés, ¿no? Pero bueno, aquí vemos cómo en los millennials, en la generación X, la salud digestiva ocupa el lugar número 2 y en los boomers ocupa el número 4, ¿no? Entonces, es una preocupación que prevalece a lo largo de las generaciones y por lo tanto, pues es algo que el consumidor está buscando. Entonces, vemos cómo 1 de cada 5 lanzamientos en Latinoamérica contiene inulina, que es un tipo de fibra. Y aquí tenemos este ejemplo de bebida que contiene inulina de agave orgánico, ¿no? Y que, bueno, por ahí comunica además que tiene prebióticos, vitaminas y minerales. Y aquí tenemos dentro de Latinoamérica, en los últimos 5 años, cuáles son los principales 5 ingredientes de fibra. Y tenemos en primer lugar la inulina, ¿no? Con un 29%, y de ahí viene ya la oligofructosa, fibra y prebióticos. Entonces, bueno, son estos 5 ingredientes que se están incluyendo dentro de los alimentos y bebidas, principalmente en Latinoamérica. Y aquí vemos algunos ejemplos de categorías y de marcas que están ofreciendo esta parte de fibra de una forma pues, diversificada y con diferentes beneficios, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos esta bebida a base de avena en donde se ofrece pues esta parte de fibra y te dice que es fuente de fibra. Tenemos incluso ya estas bebidas que ya también es común ver bebidas en todo el mundo que te están ofreciendo prebióticos o incluso probióticos o ya hay por ahí postbióticos que se están incluyendo para un bienestar digestivo. Y tenemos esta otra granola que también, bueno, pues viene de granos enteros y que, bueno, también te está ofreciendo este beneficio de fuente de fibra. Entonces, de diferentes formas y con diferentes beneficios y en diferentes categorías, pero se está incluyendo este ingrediente. Ahora también vemos cuáles son las categorías en donde más está creciendo o expandiendo esta parte de salud digestiva. Y tenemos aquí, por ejemplo, el 80% de la tasa anual de crecimiento compuesto en los últimos años también crece en la categoría de jugos y néctares. Aquí tenemos este ejemplo en donde se incluye fructooligosacáridos para la salud intestinal, un tema de beneficio digestivo.
En los lácteos, también toda esta parte de probióticos vivos, prebióticos que te ayudan a la salud digestiva, está creciendo un 72%. Y en cereales fríos, como es este ejemplo de avena, en un 37%, también toda la parte de beneficio funcional o beneficio para la digestión con el aporte de fibra. Entonces, estas son las categorías en donde más está expandiendo o está creciendo el tema de la fibra y es un tema de innovación y de oportunidad de innovación para las marcas y las compañías. ¿Ok? Ahora, ya hablamos de proteína, de cómo se está viendo, cómo es la importancia de proteína en los alimentos y bebidas y para el consumidor. Ya hablamos de fibra, de cómo también es relevante para las diferentes generaciones. Y ahora vamos a hablar cuáles son los ingredientes estrellas que vienen en camino y que también el consumidor está buscando. ¿Ok? Entonces vemos por aquí cómo la fibra y los diferentes bióticos, pues también tienen diferentes beneficios a la salud. Entonces ya vemos también pues yo creo que hace un par de años, la tendencia de GLP-1 o estas dietas GLP-1 que ayudan al control de peso, porque también al inicio veíamos como el control de peso es una de las preocupaciones principales o prioritarias de los consumidores a través de las generaciones. Entonces, bueno, el GLP-1 vino como tendencia para entrar dentro de las dietas o dentro de la alimentación de los consumidores. Y bueno, pues no, esto no ha frenado que ya diferentes marcas, diferentes compañías han sacado productos que te permitan o que le permitan al consumidor tener este tipo de alimentos dentro de su alimentación. Entonces, vemos cómo en la industria, los productos o los lanzamientos que tengan algún claim con GLP-1 en los últimos años crece un 149%. Digo, no es de espantarse, pero como venían de nada y crecieron de repente súbitamente, bueno, pues por eso se ve una tasa anual de crecimiento tan alta. Vemos este ejemplo de productos del lado izquierdo, bueno, pues una barra o galletas que, no, esa es una barra de prebióticos que te ayuda al control de peso, ¿no? Y que, bueno, pues obviamente tiene toda esta parte de fibra de prebióticos. Y del lado derecho tenemos también estas proteínas o productos que te ayudan a toda esta parte de probióticos, prebióticos y te ayudan al balance, a tener pues esta parte de control de peso, ¿no? Y de restaurar la microbiota intestinal. Ahora, las vitaminas también siguen siendo, pues que también ya llevan muchos años en la industria, pero bueno, sigue siendo algo que el consumidor está buscando dentro de los alimentos y bebidas. Y vemos cómo el 54% de los consumidores a nivel global, perdón, están incluyendo y sigan incluyéndolas dentro de su alimentación. Sabemos que pues hay unas que ya han construido bastante bien y que el consumidor sabe o refiere muy bien el beneficio. Tenemos estos ejemplos aquí de vitamina C que va con el sistema inmune, vitamina B6, B12 que te ayudan a la parte del cansancio y vitamina D que te ayuda a la parte del sistema inmune y de huesos y dientes. Y entonces tenemos estos dos ejemplos de productos que son pues unas bebidas o unos jugos de Alemania, así como las otras, estas que son unas bebidas también que aparte de incluir proteína, pues te incluyen estas vitaminas. Entonces, es algo que sigue y prevalece con el tiempo en diferentes categorías y que claramente el consumidor pues lo sigue buscando y lo sigue incluyendo dentro de su alimentación. Y aquí en esta gráfica vemos también cómo la vitamina C sigue siendo número uno, ¿no? Siguiendo de lo que veníamos hablando de las vitaminas, en la parte de salud para la piel a nivel global. Entonces, bueno, aquí vemos como vitaminas, minerales y ahora el colágeno, pues es algo que está ya muy posicionado, ¿no? Entonces, en esta gráfica lo que van a poder ver es mientras más grande la esfera es más consolidado y si están en la parte de arriba es que, bueno, pues están creciendo o están bien establecidas y ya cuando están abajo, bueno, pues es que van para abajo en decremento. ¿Okay? Entonces, por ahí tenemos, por ejemplo, yo les decía magnesio, que está en tendencia dentro ya de hace un tiempo, pero entró a la parte de salud digestiva, a la parte del sueño, ¿no? Tiene diferentes beneficios. Hierro por ahí, vitamina B2, tenemos la parte de vitamina C, vitamina A, colágeno, ¿no? Entonces, todos estos minerales también que se está viendo dentro de algunas generaciones, como dentro de la salud de la piel o dentro de los lanzamientos que está viendo para la salud de la piel, ¿no? Entonces, estos son algunos de los ingredientes que se está viendo principalmente en los lanzamientos en el último año para la salud de la piel. Ahora, siguiendo con esto, vemos también como 1 de cada 3 consumidores a nivel global compra o refiere comprar algún producto en el último año que tiene que ver con la salud de la piel, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las áreas por las cuales ellos buscan estos productos? Bueno, principalmente por una salud de la cara,
del cabello y del cuerpo, ¿no? Entonces, por ahí les decía, bueno, también la salud de la piel o los productos que tienen algún claim de salud de belleza o de belleza, pues crecen un 14% a nivel Latinoamérica. ¿Ok? Entonces, tenemos, por ejemplo, esta bebida que tiene colágeno, ¿no? Que pues lo que les decía, ahora ya cada vez las generaciones más jóvenes, adolescentes, pues se empiezan a preocupar y empiezan a usar colágeno tomado, puesto, porque es algo que les empieza a preocupar, a diferencia de las generaciones grandes, que bueno, que es un tema que ya más grandes lo empezaron a hacer. Ujú. Entonces es un poco lo que les menciono aquí. Podrán ver del lado derecho las diferentes generaciones. Un tema de compra con algún ingrediente funcional para la salud de la piel. En la generación Z es el 27%, millennials 25% y por ahí generación X y boomers son los porcentajes más bajos, porque es algo que a lo mejor no lo ven tan relevante en esta parte de alimentos y bebidas. Y por aquí tenemos también como el 15% en estos lanzamientos de alimentos y bebidas con algún claim relacionado con la salud de la piel. Y tenemos este ejemplo de yogurt en donde, bueno, se incluye colágeno en Estados Unidos, que, bueno, te da diferentes beneficios a la piel. Ujú. Ahora, también tenemos la parte de estos ingredientes a base de hierbas o sí, herbales, que tienen que ver con un tema que yo les mencionaba al inicio de salud o un bienestar holístico o la parte de estrés, de ansiedad, de fatiga, de ayudarte con el sueño. Entonces, cuando se le pregunta a los consumidores de Latinoamérica cuáles son las preocupaciones o los aspectos mentales en los que más buscas en alimentos y bebidas, ellos refieren que buscan algún producto que les dé un beneficio para el estrés y la ansiedad. Número dos, fatiga y cansancio. Y número tres, que les ayude a conciliar el sueño, ¿no? Entonces, aquí del lado derecho vemos estos dos ejemplos de productos de Brasil. Son infusiones que pues te ayudan a calmar el estrés, la ansiedad. Ya vemos por ahí algunos ingredientes en tendencia también, que son muy de nicho todavía aquí en Latinoamérica, pero por ejemplo los ingredientes adaptógenos, nutracéuticos, que son estos nuevos ingredientes que están trayendo beneficios ya más holísticos o más de salud mental o un tema de estrés que el consumidor hoy en día está buscando. Entonces, por ahí del lado izquierdo también vemos como el 38% de estos consumidores refieren que su principal objetivo es sentirse bien mentalmente y emocionalmente. ¿Okay? Y otro de los ingredientes que el consumidor está buscando, bueno, pues es la parte de L-teanina, que es un ingrediente funcional que está creciendo rápidamente para la salud mental. Y tenemos estos tres ejemplos de productos de Estados Unidos, Holanda y Estados Unidos también, en donde vemos que se está incluyendo este ingrediente para un tema de concentración, un tema de liberar el estrés y otro tema de energía y metabolismo, ¿no? Entonces es algo que se está incluyendo, que estamos viendo también en tendencia que se está incluyendo en estos lanzamientos de alimentos y bebidas. ¿Ok? Entonces, bueno, ya para terminar con esta presentación, ¿cuál es, digamos, qué es lo que nos llevamos? Pues, en primer lugar, proteína, que fue el primer ingrediente que mencionamos. Es un ingrediente que ya lleva varios años construyéndose. De hecho, para nuestras tendencias de alimentos y bebidas para el próximo año, sigue apareciendo la proteína. Es algo que ha ido evolucionando con el tiempo. Sin embargo, hoy en día, como les decía, el consumidor ya lo entiende, sabe para qué sirve, aunque tenga diferentes ángulos de beneficios, pero es algo que ya pues le da diferente funcionalidad o diferente perfil el consumidor. Busca que esté alto en proteína. Vemos cada vez más número de productos allá afuera que ya incluso incluyen arriba de 20, 25, 30 gramos de proteína en una porción. También tiene que ver con un tema de edad, ¿no? Las generaciones, dependiendo de la generación, están buscando que tenga proteína o no. Y también, bueno, es un reto porque, pues, para la industria también que sepa rico, que tenga una buena textura y que además incluya tantos gramos de proteína, bueno, pues no deja de ser un reto. Ahora, la parte de fibra, que también vemos la fibra en todos lados, en diferentes presentaciones o en diferentes tipos de ingredientes, diversificación. Por ahí mencionábamos fibra, prebióticos, probióticos, posbióticos, ¿no? Toda esta parte de control de peso, ¿no? Que se combina con la fibra para un tema de saciedad, para un tema de microbiota intestinal, pero bueno, es algo que está también en tendencia por toda esta parte de inclusión o de salud digestiva que el consumidor busca. Y por último, toda esta parte que mencionábamos de vitaminas, que ya se le está dando un beneficio funcional por
por las necesidades que está tomando dependiendo de la generación, si es algo de salud, de belleza, de colágeno, ¿no? Si es algo que se está viendo como una parte funcional para el sistema inmune, la L-teanina para un tema de energía, de enfoque, ¿no? Y toda la parte de botanicals, o bueno, de ingredientes botánicos, que yo les decía, ingredientes adaptógenos o nutracéuticos, que también me ayudan a este tema de relajación y de liberar el estrés. Entonces, digamos que estos son como los tres pilares que se está viendo dentro de las tendencias o perspectivas del consumidor latinoamericano como ingredientes en alimentos y bebidas. ¿Ok? Ahora, cambiando un poquito el tema y va a ser muy breve, les traemos también una parte de cómo los sabores locales se están volviendo cada vez o están trascendiendo a la parte global y cuáles son estas tendencias, ¿no? Entonces, aquí también por generaciones vemos cómo los consumidores hoy en día están abiertos a probar diferentes cocinas o diferentes sabores a lo largo pues de su alimentación. Entonces, el 65% de estos consumidores a nivel global refiere que está abierto a probar sabores de nuevas cocinas, que esto antes a lo mejor no sucedía tanto, y eso también tiene que ver mucho con la influencia de redes sociales, ¿no? De que ahora yo lo puedo ver en un dispositivo inteligente y puedo ver ahí TikTok, puedo traer pues estos videos o estas formas de cocinar en Japón, en Asia, ¿no? En estas otras regiones y que bueno, ahora lo integro en mi alimentación. Entonces, por ahí vemos que, por ejemplo, la generación de los millennials, pues está más abierto a explorar estas cocinas, por ahí seguido de generación X, Z, y la que menos está abierta, pues son los boomers. Entonces, bueno, aquí vemos como oportunidad, pues es identificar cuáles son estas cocinas, estos sabores globales, y bueno, traerlos como una parte étnica de las recetas o de los productos locales. Y aquí vemos también cuáles son las direcciones que el consumidor busca en términos de nuevos sabores en las categorías, ¿no? Entonces, bueno, aquí están rankeados por lo que ellos mencionaron a nivel global. Entonces, vemos, por ejemplo, que en los snacks ellos buscan, por ejemplo, en snacks salados, ellos están buscando sabores europeos. Sabores europeos, sabores asiáticos y sabores norteamericanos, ¿no? Entonces, esto es mucho en la parte de snacks y tenemos aquí este ejemplo de papas. Por ejemplo, vemos ya papas que a lo mejor o snacks que tienen, pues, sabores asiáticos, ¿no? O sabores de, por ejemplo, de barbecue, pero asiático, ¿no? Entonces, estos nuevos sabores que emigran de Europa, de Asia, de Norteamérica, ¿cómo se ven plasmados en esta parte de los snacks? En los alimentos preparados o ready meals también tenemos esta parte de sabores asiáticos, europeos y latinoamericanos. Ahora es importante mencionar también que el chile es uno de los sabores muy representativo de Latinoamérica, pero es que es relevante en la mayoría de las regiones, ¿no? A nivel global es algo que está creciendo en todas las categorías y es importante mencionarles. Ahora, en salsas y sazonadores también vemos cómo los sabores asiáticos, europeos y latinoamericanos también son relevantes, ¿no? Y aquí entra la parte de combinación de especias, de ingredientes. En las sopas, de igual forma, asiáticos, europeos y latinoamericanos. Y en bebidas también, aquí ya no entran los latinoamericanos, pero tenemos los europeos, norteamericanos y los sabores asiáticos, ¿no? Entonces vemos cómo aquí la importancia de esta combinación de sabores entre regiones, dependiendo de la categoría, es lo que el consumidor hoy en día está buscando, ¿ok? Ahora, aquí lo que les quiero resaltar, si se fijan, el número uno cuando le preguntan a los consumidores qué tipo de cocina probaste en los últimos 12 meses a nivel global, y curiosamente ellos refieren el 50% que fue comida mexicana o sabores mexicanos, ¿no? Entonces, los sabores mexicanos y de Estados Unidos son las cocinas o los sabores top dentro de los consumidores a nivel global el año pasado. Entonces, esto es la verdad es que es un dato curioso y relevante. ¿Por qué? Porque, bueno, esto refiere pues que puede ser tanto sabores dulces, como por ahí yo les decía, esta mezcla de sabores picantes o picante con dulce, ¿no? Que es muy típico aquí, los agridulces o los picantes. Entonces, esta combinación de chiles o de sabores es lo que le parece relevante al consumidor de otras regiones. Entonces, eso es lo importante a resaltar aquí. Y también, ¿qué es lo que vemos? La oportunidad para la industria de alimentos y bebidas, vemos como lo que está buscando, pues es como esta fusión, nosotros le llamamos como mashup, que es esta fusión o esta integración de cocinas étnicas, ¿no? O que cruce las regiones. Entonces vemos como el 30% de los consumidores a nivel global están interesados en esta mezcla o en esta fusión de categorías. ¿Por qué? Porque, bueno, pues el 28% dice que ya lo probó, ¿no? Entonces, si se fijan también aquí,
pues a través de las generaciones es muy, muy interesante ver cómo los boomers, pues son los que menos están interesados, porque pues son las generaciones más grandes y que ya están muy hechas a sus gustos, a sus productos, a lo que ellos ya tienen dentro de su rutina, dentro de sus hábitos, y esto va cambiando con las generaciones más jóvenes, que ellos sí están abiertos a y que están interesados en probar estos nuevos sabores, estas nuevas mezclas y estas nuevas fusiones. Entonces, cada vez vemos más, por ejemplo, estas sopas que ya están combinadas con sabores, vemos estos también, por ejemplo, postres, ¿no? Que están mezclados, nochis, por ejemplo, que son helados, que están mezclados ya también con algún producto o ingrediente diferente. Por aquí también hacemos mención de sushi, ¿no? Sushi, pizza, tacos coreanos, ¿no? Entonces, esta mezcla de cocinas, de sabores, es algo que pues es relevante y que vemos en tendencia también para el consumidor. Bueno, pues por mi parte es todo. Cualquier duda que tengan, pues nos pueden contactar y pues muchas gracias por su tiempo y por su atención. Ay, muchas gracias a usted, Leslie, por la presentación. Qué interesante es ver todo el estudio que ustedes hacen, ¿verdad?, del consumidor. Yo me quedé, la verdad, escuchando todo con muchísima atención. Qué interesante todo. Y después, de verdad, cómo se utiliza toda esa información, que es lo que vamos a ver ahora con la doctora Alejandra, cómo ustedes producen estos datos y luego esto se transfiere en innovación y desarrollo de productos. Así que muchas gracias, doctora Leslie. Anoté en el chat que por favor cualquier consulta que tengan, tanto para la doctora Leslie como para la doctora Alejandra, por favor la anoten en ese chat y que pues nosotros vamos a estar dando respuesta al final de la sesión. Así que un aplauso para usted, Leslie, y mil Gracias, gracias. muchas gracias. Gracias. Y le damos la bienvenida a la doctora Alejandra Rullán desde este momento. Bienvenida, doctora. Muchas gracias también por su tiempo, por estar hoy con nosotros. Ahí les mandan corazoncitos, eso me hace muy feliz y aplausos. Así que le damos la bienvenida y de inmediato la escuchamos. Adelante, doctora. Gracias, Jania y equipo. Espero me escuchen bien. Sí, señora. Y bueno, normalmente cuando uno está preparando esto y te salen algunos inesperados momentos de problemas técnicos, uno tiene que buscar la manera para presentar. Entonces estoy presentando desde el celular, por eso no hay back y Jania me está ayudando a pasar las diapositivas porque inesperadamente mi computadora no reaccionó. Pero aquí estamos, entonces era importante que supieran que por eso estoy desde el celular. Sin embargo, aquí estamos súper listos y la verdad muy contenta. Muchas gracias por haberme invitado a esta sesión. Si nos vamos a la siguiente, Jania, ¿qué les voy a platicar un poquito el día de hoy? Vamos a ver un poco de los desafíos que está pasando en el mundo de nutrición sostenible. Ahorita vamos a entender un poquito alrededor de esto. Y qué es nutrición sostenible. ¿Por qué nosotros en Kerry utilizamos todo alrededor de nutrición sostenible? Voy a reforzar un poco el tema de las tendencias de salud y nutrición a través del Kerry Health and Nutrition Institute, que están totalmente en línea con lo que acaba de presentar Leslie. Sin embargo, para que vean cómo también nosotros vamos aterrizando toda esta ciencia para llegar justamente a estas alternativas de los diferentes procesamientos y las diferentes maneras de poder ofrecerle a nuestros clientes estas alternativas para llegar a la nutrición sostenible y finalmente cómo podemos llegar a ser socios para la innovación, para llegar con un consumidor que nos está pidiendo mucho y definitivamente espera mucho por parte de la industria. Entonces, si nos vamos a la siguiente, ¿cuáles son estos desafíos? Hoy tenemos, y todos realmente lo conocemos muy bien, un panorama normativo completamente adverso, está evolucionando constantemente y tenemos muchos desafíos y retos complejos constantemente. Por otro lado, ¿qué está pasando en el mundo? Más de 2.000 millones de personas en el mundo tienen sobrepeso y obesidad, pero también tenemos esta dicotomía de que más de 43 países en el mundo están pasando por hambre y hay países en Latinoamérica.
Entonces, mientras sucede este problema de obesidad y este problema de sobrepeso y este problema de hambre, el 30% de los alimentos producidos a nivel mundial son desperdiciados. Entonces, es totalmente incongruente esto que está pasando y 1 de cada 5 muertes en adultos se deben a enfermedades relacionadas con la dieta. Entonces, para 2050 vamos a ser casi 10 billones de personas en el mundo y necesitaríamos 3 planetas para poder alimentarnos. Esto es insostenible. Por eso también tenemos desafíos y retos de desabastecimiento y todo el tema de la cadena de suministro que afectan toda esta producción de alimentos. Entonces, también tenemos, nos vamos a la siguiente, por favor, desafíos que estos son ya multifacéticos y más generales en el tema de nutrición sostenible. ¿Qué necesitamos generar? Mejorar la nutrición, proteger ecosistemas, reducir el desperdicio de alimentos y asegurar que nuestros sistemas alimentarios sean resilientes. Por lo tanto, si nos vamos a la siguiente, ¿cuáles son las áreas claves que tenemos que trabajar en la parte de nutrición sostenible? Tener dietas densas en nutrientes. No nada más es comer mejor, sino realmente tener una densidad nutricional mucho más fuerte y que sea asequible. Una agricultura regenerativa, porque todos los alimentos del campo están empezando a tener estos problemas y los problemas de desabasto también que tenemos tiene que ver porque la tierra se está quejando y eso tiene que ver con la falta de agricultura regenerativa. Reducir el desperdicio de estos alimentos, es inconcebible que 30% estemos desperdiciando y tener cadenas de suministros resilientes. Ahora, si nos vamos a la siguiente, como bien explicó Leslie, nuestros consumidores están demandando. Nosotros en Kerry les llamamos el consumidor y o el consumidor and. ¿Por qué? Porque está solicitando una cantidad de puntos, porque quieren tener una vida saludable, que para eso implica una serie de atributos que tienen que tener los productos. Por otro lado, busca productos potenciados, esto es, que tengan una nutrición positiva, que tengan adiciones, pero que tengan un lugar de origen que ellos conozcan, que tengan una etiqueta limpia. Quieren comprar con propósito. Ya no nada más buscan el empaque que les guste, sino que también haya una congruencia entre lo que dice el empaque, lo que tiene el producto y al mismo tiempo que puedan o estar apoyando a alguna causa o que sea un empaque reciclable. El sabor definitivamente y la asequibilidad. Entonces, tenemos una demanda muy importante por parte de los consumidores. Entonces, viendo esto, ¿qué es la nutrición sostenible? ¿Por qué nosotros en Kerry hablamos del tema de la nutrición sostenible? Y aquí tal cual lo describo como la capacidad de proporcionar suficiente energía y nutrientes esenciales, 1, para mantener una buena salud, 2, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, esto es, no nada más pensar en corto plazo, también pensar a largo plazo, satisfacer las necesidades nutricionales de estas generaciones futuras, al mismo tiempo que protegemos al planeta. Entonces, cuando estamos generando un producto, cuando estamos analizando o desarrollando, tenemos que tener en cuenta estas 4 dimensiones: la salud y la nutrición, el tema económico, el tema del ambiente y el tema de la cultura. Porque esto es lo que hace que sea una nutrición sostenible. Ahora, ¿por qué quiero platicarles un poco de estas tendencias del Kerry Health and Nutrition Institute? Cada año nosotros generamos estas tendencias. Ya están listas las del 2026, los cuales platicaré con Jania para podérselos presentar también. Estas son las del 2025 y se las voy a dar muy, muy rápido porque nos da pie para ver hacia dónde podemos ir aterrizando toda esta transformación y esta reformulación de los productos que necesitamos ir haciendo dentro de la industria.
Entonces, si empezamos por el tema de nutrición accesible, si nos vamos a la siguiente, por favor, Jania, ¿qué estamos aquí hablando? Los alimentos nutritivos y asequibles son un derecho, no es un privilegio. Entonces, tenemos nosotros que tener ingredientes asequibles y densos en la parte nutricional. No se vale estar pensando que para cuando estamos hablando de clases sociales más bajas, le quitemos nutrición para que el producto sea más barato. Tenemos que buscar la manera para que el producto siempre sea nutritivo. La prevención de los alimentos para que no sean desperdiciados, esta diversidad dietética para que realmente se tenga un sistema alimentario resiliente y la innovación en donde se pueda generar esta parte sensorial porque el consumidor no está dispuesto a cambiar la parte del sabor. Si nos vamos a la siguiente, que Leslie estuvo hablando también bastante alrededor de esto de el tema de weight management y saciedad. ¿Qué estoy hablando aquí? Prácticamente Leslie lo comentó, pero todo el auge que tenemos con los fármacos agonistas del receptor GLP-1. Está habiendo una moda muy, muy importante donde se está hablando de densidad de nutrientes, una evolución en estas tendencias de pérdida de peso y porque los alimentos están aumentando esta saciedad, incrementando a los usuarios justamente de los agonistas del receptor GLP-1. Entonces es una tendencia que necesitamos seguirla, porque aunque la gente no esté comprando el medicamento, también está queriendo seguir parte de las tendencias que se están viniendo con este tipo de productos que están saliendo en el mercado, altos en proteína, altos en fibra, densos nutricionalmente, etc. El siguiente, si nos vamos a la tercera, y estoy yendo muy rápido, ustedes lo pueden ver después en la página del Kerry Health and Nutrition Institute, pero es para plantear lo que después les voy a platicar. Es justamente el healthy aging y la longevidad, el envejecer sanamente. Si nos vamos al siguiente, el enfoque de esta tendencia es mejorar la calidad de los años adicionales. Todos queremos envejecer con salud, envejecer bien, envejecer sintiéndonos bien. Y tenemos áreas foco como son la salud muscular, cardiovascular, articular, la cognitiva y la inmunológica. Entonces, todo lo que estemos haciendo para los adultos está enfocándose justamente en esta parte de la salud en donde la nutrición juega un papel crítico dentro del envejecimiento. La cuarta, estamos hablando de nutrición enfocada, targeted nutrition, en donde, ¿qué estamos aquí platicando? Ya no se habla de una talla única, estamos hablando de estados de necesidad individuales, en donde hay todo un soporte justamente de lo que se está viendo, qué necesita cada respaldado científicamente, y hay una cantidad de aplicaciones y una cantidad de información que se tiene que ver cómo la industria también nos vamos adaptando a esto. Si me das la siguiente, por favor. Esto habla de que la personalización está garantizando mejores resultados. La inteligencia artificial juega un papel muy importante en el tema de Targeted Nutrition y todo el seguimiento de los datos biológicos también nos están ayudando mucho justamente para la toma de decisiones, desde las aplicaciones hasta toda la información que se está generando alrededor de esto. La siguiente es un tema que Jania y yo lo vivimos bastante en uno de los congresos que estuvimos presentes hace poco, que estamos hablando de toda la nueva paradoja del procesamiento de los alimentos. Esto está siendo totalmente incierto, todo este procesamiento de los alimentos que está haciendo está en foco de diferentes asociaciones, de diferentes NGOs. Entonces, hay que tener muy claro donde el contexto sí importa, tener un etiquetado muy claro y donde la innovación en el proceso de los alimentos es fundamental.
Pero en este punto, nosotros como industria tenemos una responsabilidad de estar generando información totalmente transparente, clara, para que no haya posibilidad de que estas personas que están siendo tan críticas con la industria puedan atacarnos y decir aquí estás siendo, no estás yendo adecuadamente con la información. Entonces, con todo esto que Leslie nos hablaba alrededor de la información que está pidiendo o las adiciones que están pidiendo, por ejemplo, los consumidores en los productos, necesitamos tener claridad con lo que estamos generando en el producto y dándole al consumidor para no hacer claims que puedan ser controversiales o que puedan ser confundir más al consumidor, porque precisamente por ahí es por donde empieza toda esta crítica a la industria. Entonces es un tema bastante relevante. El siguiente, estamos hablando de microbioma, en donde es un tema fascinante, pero sabemos justamente cómo los alimentos que consumimos nos van a ayudar o a beneficiar o a afectar a este segundo cerebro que tenemos. Entonces es la importancia del microbioma. La siguiente es el tema de la salud de la mujer, en donde el tema de la salud de la mujer abarca justamente estas necesidades fisiológicas y nutricionales distintas que tenemos en las diferentes etapas de la vida. Nosotras buscamos definitivamente productos que estén enfocados a lo que estamos viviendo, a la etapa en la que estamos viviendo, porque pasamos por embarazo, lactancia, tenemos infecciones en las vías urinarias, menopausia, ciclo premenstrual, obviamente el estrés, la salud del corazón, que también lo compartimos con los hombres. Pero hay puntos claves que para nosotros es muy relevante tener un foco y productos que estén enfocados hacia nosotras. La siguiente tiene que ver con la reducción de sodio, un tema también bastante relevante porque para la Organización Mundial de la Salud dentro de los estudios hay una ingesta excesiva en donde hay muchísimas muertes de enfermedades cardiovasculares y por el exceso de consumo de sodio. Entonces, si nos vamos a la siguiente, algo muy relevante es que los consumidores no están dispuestos a comprometer el tema del sabor por estas reducciones. Y la sal el sodio tiene un componente funcional también dentro de la parte de la tecnología de alimentos. Entonces, la reducción del sodio es mucho más compleja en muchos momentos que la reducción del azúcar. La reducción del azúcar sí se puede generar, pero la reducción del sodio también, pero tiene mucha complejidad, por ejemplo, en panadería o en otro tipo de tecnologías, por lo cual se requiere enfoque personalizado para el tipo de categoría del que se está hablando. Finalmente, nos quedan dos, que es el tema de las políticas, todo el tema del ambiente regulatorio, como ya lo comenté, en donde Latinoamérica somos los campeones en la parte de la regulación que se está generando con todos los sellos en cada uno de los diferentes países, pero al mismo tiempo como esto se está extendiendo para el resto del mundo, entonces esto implica una responsabilidad también por parte de nosotros en conocerlas, en la atención que necesitamos tener. Y finalmente la última tendencia, que es súper interesante para nosotros como industria, estamos hablando de la biotecnología en el futuro de los alimentos, en donde aquí hay desde ingeniería de enzimas, fermentaciones, agricultura celular, la biodegradación de los envases, toda esta biotecnología en donde apenas se está iniciando comparado con toda la historia que tenemos dentro del procesamiento de los alimentos, pero que necesitamos estar conociendo cada vez más para poder dar respuesta a las tendencias que nos está pidiendo el consumidor. Entonces, como industria, como les comenté, tenemos esta responsabilidad de colaboración. Tenemos que colaborar entre nosotros, tenemos que colaborar para tener un mundo mejor, para seguir alineándonos y poder cumplir con estas expectativas que le llega al consumidor, que tiene el consumidor.
Habiendo dicho esto y dándoles todo este panorama, ahora quisiera darles, si nos vamos a la siguiente, qué alternativas, basándonos en todo esto también, somos las que nosotros tenemos dentro de la parte de nutrición sostenible. Entonces nosotros, si nos vamos a la siguiente, parte fundamental de lo que buscamos es asociarnos con nuestros clientes justamente para poder optimizar el perfil nutricional de los productos, mejorar el sabor, trabajar en los objetivos de sostenibilidad, aportar valor. Esto es que haya una ecuación de valor de ganar, ganar para todos, para que se aumente la participación en la categoría, pero de productos saludables, de productos que cuiden el planeta, de productos que sean de nutrición más asequible y siempre además cuidando el sabor. Entonces se genera este círculo en donde estamos realmente buscando esta nutrición sostenible. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos el objetivo de llegar a 2.000 millones de personas con nutrición sostenible para 2030. Se dice fácil el número. Ahorita en Latinoamérica tenemos más de 130 millones de personas a las cuales estamos llegando y esto se hace a partir de modelos matemáticos auditables en los cuales cualquier producto que esté en el mercado en donde Kerry haya tenido una intervención están siendo monitoreados y se auditan para que se pueda llegar a este conteo a nivel mundial. Estamos en 1.3 personas. Entonces, nos estamos moviendo justamente para así alcanzar esto. Ahora, ¿cómo lo estamos haciendo? En el siguiente slide tenemos un espectro que llamamos de espectro de nutrición sostenible, en donde en la parte superior del arco es donde trabajamos el tema de nutrición, en donde está la seguridad alimentaria, la etiqueta limpia, la nutrición positiva y equilibrada, la nutrición proactiva y la nutrición personalizada, entre otras cosas. Pero mientras trabajamos esto, siempre se trabaja el tema de clima, el tema de las comunidades, el tema de la agricultura regenerativa, para poder generar y entregarle a nuestros clientes y al consumidor esta nutrición sostenible y siempre cuidando el sabor, la asequibilidad y la accesibilidad de todos los consumidores. ¿Y cómo hemos ido haciendo esto? Hemos ido desarrollando ciertas herramientas justamente para poder ayudar y acompañar las tecnologías que ahorita les voy a explicar, pero poderlos aterrizar de una manera más sencilla. Por ejemplo, tenemos un Kerry NutriGuide en donde están todas las regulaciones integradas y uno puede trabajar viendo en este NutriGuide cómo entran los sellos de México, los sellos de Brasil, los sellos de Colombia, comparado también con los sellos que puedan existir en otras partes del mundo, como en Australia, como en Europa. Se va comparando con los diferentes lineamientos y en el momento que vas haciendo una reformulación del producto, puedes ver en qué país va a tener qué sello y si disminuyes más el azúcar, por ejemplo, si estás eliminando un sello o no, de acuerdo al nivel restrictivo que tiene cada una de las regulaciones. Si tomamos este ejemplo del azúcar, entonces también tenemos nuestra calculadora de TasteSense Suite, en donde podemos ir manejando cuánta azúcar se está disminuyendo y a partir de ahí obtener cuánta huella de carbono estás reduciendo, cuánta agua se está reduciendo y de qué manera también puedes cuidar al planeta. Y al mismo tiempo tenemos una calculadora de la huella de carbono en donde todos los SKUs que nosotros estamos comercializando, tenemos el perfil de la huella de carbono que tienen y entonces de esa manera, al ser nosotros el Scope 3 para nuestros clientes, los podemos ayudar a hacer esta contabilización de la huella de carbono que están teniendo y ayudar a los compromisos que todos estamos teniendo en materia de sostenibilidad. Entonces, estas herramientas nos están ayudando a trabajar constantemente en el tema de nutrición sostenible para poder no nada más hablar de que estamos teniendo una estrategia, sino también aterrizarlo de una manera mucho más formal. Entonces, de esta manera, ¿cómo lo apoyamos y cómo lo vamos trabajando
para poder generar estas alianzas de las que les estaba yo platicando. Primero que nada tenemos diferentes plataformas. Estas plataformas que se dividen o que se dividen básicamente en 4 áreas. El tema del sabor auténtico, en donde, como mencioné, el sabor no está a negociación con el consumidor. Se comprará una vez, pero si no te gusta, inclusive todos nosotros, si no nos gusta, no lo vuelves a comprar. Si no nos gusta la textura, si no nos gusta definitivamente tal cual el sabor, la consistencia que pueda llegar a tener el producto. Por muy nutritivo que seas, como entre nutriólogos siempre hemos dicho, entre nutricionistas, vamos a hacer el producto más nutritivo y mejor, con un perfil nutricional maravilloso, pero si no sabe bien, la gente no lo va a comprar, entonces no va a servir de nada. Por otro lado, la preservación y la conservación de los alimentos, en donde con diferentes ingredientes, con microbiología, con diferentes tecnologías, se puede extender esta vida útil de los alimentos de una manera natural o de una manera conservadora, en donde ¿qué es lo que ayuda a extender la vida útil? A evitar el desperdicio de los alimentos, porque uno puede, desde las cadenas de suministro, desde las personas o el retail, puede tener en cuenta esta vida útil del producto y entonces de esa manera evitar este desperdicio de los alimentos. El tema de salud proactiva, que Leslie también lo mencionó, desde el tema de la inclusión de proteínas, de fibras, pero también de adaptógenos o de ingredientes funcionales, con estos ingredientes que estén clínicamente comprobados. Esto es, que tengan un soporte científico, que haya estudios en donde comprueben la eficacia y la efectividad de este producto, pueda ayudar y apoyar a la gente a mejorar la salud. Y todo el tema de enzimas y sistemas de textura, que justamente ayuda a mejorar, como el nombre lo dice, el tema de textura, pero también la calidad del producto, la funcionalidad que se tiene. Entonces, esto, ¿cómo lo aterrizamos en el tema de la reformulación? Vamos a ver un par de ejemplos. Si nos vamos a la siguiente, tenemos el tema de sabor, en donde aquí trabajamos el sabor con la modulación o los sabores auténticos. Y traigo un ejemplo que tiene que ver con el sabor dulce. Si nos vamos a la siguiente, se puede llegar a reducir muchas veces. Si te vas a la siguiente para irnos directamente al ejemplo, por favor. Muchas veces llegamos hasta el 30% de la reducción de azúcar. Los consumidores están intentando cambiar sus hábitos y 3 de 4 consumidores piden productos que tengan reducción de azúcar y quieren reducir el consumo de azúcar. El azúcar, el siguiente slide, es el número 1 que los consumidores quieren limitar en su dieta. Esto sucede en la mayor parte de todos los estudios que se han generado. El número 2 es la grasa, el número 3 es la sal, y en algunos países varía un poco la sal siendo el número 2 y la grasa el número 3. Pero realmente buscan la reducción del azúcar, pero tampoco están dispuestos a utilizar los edulcorantes, porque también hay mucha resistencia a este tipo de productos. Entonces, si te vas a la siguiente, ¿cómo se maneja el tema de las sensaciones dulces? Uno tiene un dulzor inicial, un dulzor medio y un dulzor final, que cuando se hace cualquier tipo de reformulación uno tiene que ir cuidando estos 3. En el tema de los edulcorantes normalmente decimos, de inicio te sabe bien, pero al final tienes este sabor, el aftertaste como a metálico, que me sabe a edulcorante o astringente. Entonces tienes que cuidar los 3 niveles para que el consumidor realmente entienda y le guste el producto cuando estás haciendo esta reducción de azúcar. Y aquí tenemos en el siguiente slide una gráfica en donde qué pasa justamente con los diferentes sabores cuando vamos reduciendo el azúcar. La dulzura se reduce,
tenemos menor percepción al cuerpo y a la viscosidad. Hay notas ácidas que se hacen más notorias, aparecen amargor y notas que no son deseables. También si llegamos a hacer fortificación con vitaminas y minerales, aparecen estas notas amargas que pueden llegar a tener estos micronutrientes. Y entonces hay gráficas que se pueden ir mezclando de los diferentes edulcorantes y por eso a veces se hacen mezcla con diferentes edulcorantes para poder llegar al punto exacto que requiere el producto. Por lo tanto, si te vas a la siguiente, los especialistas en aplicación para el tema del sabor es importantísimo que ellos entiendan, uno, qué es lo que quiere el consumidor, qué es lo que quiere el cliente desarrollar, hacia dónde lo quiere llevar, para poder manejar todas estas variables en el sabor, para poder entregar la parte de la textura, para poder esta sensación que se necesita, para, si quieres, resaltar algunas notas. Y es todo un tema, y aquí solamente estamos hablando del tema del azúcar. Lo mismo sucede con cualquier producto que uno esté reformulando, la importancia del trabajo del sabor. Ahora, si nos vamos ya a la siguiente, cuando estamos hablando de las plataformas de protección y conservación, ¿qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de etiqueta limpia, de conservación natural, de esta funcionalidad que se puede llegar a tener en los productos. Y si nos vamos a la siguiente, aquí tenemos sistemas funcionales con estas tecnologías que pueden llegar a cumplir los objetivos específicos que quiera llegar a tener el cliente, porque esto se puede utilizar en lácteos, en cárnicos, en panadería, en bebidas. Entonces, dependiendo de lo que se vaya a querer y en la categoría en donde se esté trabajando, es el tipo de tecnología que se utiliza. Si estamos hablando de una fermentación, de extractos de plantas, de vinagres, una conservación convencional o diferentes cultivos. Entonces, pero todo esto, realmente lo que nos ayuda es a aumentar esta vida útil que tienen los productos y por consiguiente, como les mencioné hace ratito, a esta conservación de los productos, de conservación, perdón, y a la eliminación del desperdicio o a la reducción del desperdicio de los diferentes alimentos. Si nos vamos a la siguiente, tenemos lo que es el tema de salud proactiva. La salud proactiva en donde, por un lado, podemos trabajar en lo que es salud intestinal, inmunidad y lo que es la nutrición adicional, en donde nosotros podemos inspirar la creación de los alimentos, las bebidas, los diferentes suplementos, con ciencia confiable. Esto es lo que les comentaba, con toda la información sostenible, con toda la información científica, con estudios clínicos comprobados, para poder, cuando hablamos de un producto, de un probiótico, de un producto para la inmunidad, tengamos la ciencia que atrás respalda esta información, para que cuando lleguemos al mercado podamos tener esta convicción de lo que estamos hablando y sepamos en dónde se puede aplicar de la manera que se puede aplicar. Entonces, esta salud proactiva es un tema fundamental que además es parte de lo que los consumidores más están buscando, y aquí entra también todo el tema del estrés, de la ansiedad, del sueño que están buscando también los diferentes consumidores. Y finalmente, si nos vamos al tema de las plataformas de enzimas y texturizantes, en donde aquí hablamos de sabores lácteos, de funcionalidad, de texturas. No voy a leer el slide, es demasiado complejo, pero como toda esta plataforma habla del sabor, de la funcionalidad, del tema de proteínas vegetales, que si bien no es sustitución de proteínas animales por proteínas vegetales, pero sí entrar en el mundo de las proteínas vegetales y estos beneficios que se puede llegar a tener por parte de los consumidores y los consumidores que están buscando también estas proteínas y trabajar desde el punto de vista de la nutrición. Por lo tanto, con mi último slide, ¿qué es lo que les quisiera decir? Tenemos un enfoque 360. Cuando hablamos con cualquier
compañía, con cualquier asociado, nosotros estamos teniendo una propuesta de valor y buscando de qué manera podemos trabajar con creatividad, con innovación, encontrando y conociendo también lo que quiere el consumidor para poder dar lo que se busca. El entendimiento de la marca es muy importante porque esto nos da el conocimiento de hacia dónde nos queremos manejar. Trabajamos internamente con el tema de materias primas y abastecimiento, porque esto desde el punto de vista de la sostenibilidad nos ayuda a ir haciendo esta transformación desde esta cadena de suministro, desde el inicio de donde vienen estas materias primas para que sean materias primas responsables, con una investigación tecnológica que lo soporte, el cumplimiento regulatorio de todo lo que estamos generando y al final poder llegar a tener aplicaciones que generan una satisfacción al consumidor para que podamos llegar a tener una nutrición sostenible. Entonces, con esto terminaría mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Alejandra, por su presentación. De verdad que hoy con ambas, por lo menos yo, he aprendido muchísimo, de verdad. O sea, ha sido una experiencia muy interesante. Son dos temas que para la gran mayoría de las personas no están tan cercanos, así que de verdad yo les agradezco a ambas por la información que nos han brindado y también las experiencias. Creo que quedó, el seminario de hoy, lo decía al principio, tenía el objetivo de que todos recibiéramos esa información sobre lo que el consumidor de hoy quiere y necesita, ¿verdad? Incluso por cada generación, que me pareció interesantísimo cómo lo presentó Leslie, pero además entonces cómo la industria de alimentos responsable, ¿verdad? Toma esa información y desarrolla los productos con base en ella para, por supuesto, ofrecer alimentos que cubran esas necesidades en el marco de la ciencia, en el marco de tecnologías seguras, etcétera, como bien lo anotaba la doctora Alejandra. Así que de verdad sumamente interesante, yo creo que todos lo disfrutamos muchísimo y tenemos algunas preguntas. Vamos a decirle también a las personas que están con nosotros que por favor nos hagan preguntas que tengan para ambas. Y que hagamos un ratito de conversación para ampliar todavía más lo que hemos aprendido el día de hoy. La primera pregunta que tenemos es para ambas, es ¿cómo se hace o cuál es su experiencia para lograr este nexo entre los datos de los consumidores y un producto final? ¿Cuánto tiempo se tarda esto y qué tan difícil es llegar a tener ese producto innovador que cubre esas necesidades? No sé quién quiere primero conversar. Alejandra o Mira, Leslie. Sí, adelante. Es muy interesante. Una de las fuentes que nosotros utilizamos definitivamente tiene que ver con Innova. Es parte de un trabajo que hacemos en conjunto. Y adicional, y ahorita dejo que Leslie también ella platique cómo ella genera mucha de esta información. Nosotros utilizando esta información de Innova, pero adicionalmente, cuando tenemos un tema muy relevante, generamos estudios propietarios de nosotros. Entonces, por ejemplo, acabamos de hacer un estudio de todos los usuarios de GLP-1 a nivel global, a nivel Latinoamérica, y entonces este estudio normalmente se lleva alrededor de 6 meses desde que se inicia el proceso global hasta que llegamos a tener los resultados finales en Latinoamérica. Esto lo que nos ayuda precisamente es a entender qué es lo que está buscando el consumidor para que nosotros cuando podamos llegar, por un lado, con un cliente a presentarle algún prototipo, tengamos esta información de lo que está diciendo el consumidor. Por otro lado, las tendencias que presenté desde la parte del Kerry Health and Nutrition Institute, nosotros mezclamos y cruzamos lo que dicen los consumidores con lo que dice la ciencia, con estas tendencias que la ciencia está moviendo. Por eso no siempre son exactamente en el mismo orden o las mismas que se generan cuando solamente es el consumidor, porque la ciencia empieza a generar determinadas tendencias que se cruzan con lo que está deseando el consumidor.
y nosotros como empresa B2B necesitamos adelantarnos a lo que viene por parte de la ciencia para poder llegar con nuestros clientes y decirles esto es lo que va a venir y cruzarlo. Y nuestros equipos de aplicaciones en los laboratorios tienen que estar muy entrenados para poder aterrizar con los diferentes ingredientes y tecnologías para poder hacer prototipos y llegar con el cliente. Entonces, es trabajo de por lo menos un año completo para poder llegar con un cliente a decirle, aquí tienes un prototipo de un producto que te pueda ayudar para usuarios de GLP-1, bebida o en cárnico o en panadería, que lo puedas tú empezar a utilizar y ellos con sus informaciones de consumidor lo puedan aterrizar y lo puedan después lanzar al mercado, que tardará por lo menos otros 6 meses mínimo, de acuerdo a cómo se maneja la compañía. Entonces son tiempos largos y tenemos que estar mucho estudiando precisamente para poder generar esto. Gracias, doctora. Leslie. Perdón, complementando lo que dice Ale, nosotros, digo, trabajamos con nuestros clientes, entonces también el tiempo de proceso de innovación para lanzar un producto, pues varía dependiendo cada compañía. Yo no puedo hablar desde un punto de vista, porque nosotros no generamos este producto, sino lo que hacemos es generar estas tendencias para apoyar a nuestros clientes. Entonces, nosotros la verdad es que nos toma pues un año el estudio de ver cómo es que las tendencias se están interconectando, porque a nosotros tomamos, digamos, las megatendencias a nivel global, que por ahí tenemos diferentes, se interconectan con las tendencias de consumidor, que también estudiamos estas tendencias de lo que está impactando en el comportamiento del consumidor, ayudado de nuestras encuestas, porque les decía que nosotros hacemos encuestas internas, y esto se cruza con las tendencias de alimentos y bebidas. Entonces, anualmente, con este cruce, nosotros publicamos nuestras tendencias también de alimentos y bebidas, que como les decía, hay unas que van evolucionando con el tiempo. Por ejemplo, proteína ya tiene muchos años que lleva estando en tendencia. Por ejemplo, plant-based, que lleva también ya muchos años estando en tendencia, pero que van evolucionando, dependiendo la región, dependiendo el consumidor, dependiendo pues muchas cosas, ¿no? Pero la verdad es que pues se va comunicando y se va construyendo esta comunicación que ayuda al consumidor a entender un poco más. Hay muchas y muchos clientes nos preguntan, oye, ¿cómo sé si es una tendencia o una moda, no? También eso va a depender mucho pues del consumidor, de la región, porque hay categorías que de repente están en auge y de repente pues mueren, ¿no? Entonces, pues va a depender mucho de todo el ámbito geopolítico, económico, de salud. Entonces, pues tiene que ver con muchos factores y nosotros estudiamos como esas tres partes para poder brindar estas tendencias a nuestros clientes y también apoyamos con proyectos de consultoría con nuestros clientes, también para entender o ayudarlos a generar, pues desde este proceso de innovación, desde este entendimiento del consumidor, análisis específicos de alguna región. Entonces, de esa forma nosotros contribuimos con el proceso de innovación, si es que se quiere buscar, pues innovar un producto o lanzar un producto. Excelente, gracias, Leslie. Entonces, en el caso, Leslie, de ustedes construyen durante todo un año, hacen el estudio y lanzan los datos. ¿Es así como funciona? Sí, correcto. De hecho, nosotros apenas 6 de noviembre publicamos las tendencias del 2026 y entonces a lo largo del próximo año vamos sacando, digamos, como derivado de esas tendencias generales, tendencias en panadería, tendencias en bebidas, o sea, por categorías principales. Y ya a finales del siguiente año, o sea, se trabaja todo el año y a finales del siguiente año publicamos las del 2027 y así sucesivamente. Correcto, Jani. Gracias, Leslie. De nada. Hay una pregunta muy interesante que nos hace Carolina y es sobre esta situación que tenemos prácticamente en todos nuestros países en Latinoamérica y es la brecha que hay entre el desarrollo tecnológico, lo rápido que la ciencia va, ¿verdad? Incluso los datos que los consumidores aportan, los consumidores quieren, nos presentaba antes Leslie, productos que tienen probióticos específicos, ¿verdad? Enzimas específicas, o sea que realmente la gente ahora lee y escucha muchísimo de una manera global, o sea, es muy fácil obtener datos. Entonces, la pregunta va sobre el tema de las limitaciones que se generan cuando la velocidad a la que va la tecnología no es la misma
a la que van, digamos, las normas y las regulaciones. En el caso, Alejandra, de esta brecha, ¿cómo ustedes trabajan con respecto a esto? Usted que tiene una experiencia tan grande en toda Latinoamérica y en el mundo. Es una muy, muy buena pregunta porque es la realidad del día a día. Inclusive muchas veces uno nos llegan a decir, bueno, vamos a buscar el lado por donde nos podemos mover o saltar si no viene la regulación todavía. Pero al ser una empresa global, muchas veces hay algunas regulaciones en otras partes del mundo donde ya hay una regulación. Entonces usamos como base el lugar donde haya esta regulación más estricta para que a partir de ahí nos dé esta guía de cómo podernos mover. Tenemos áreas de regulatorio a nivel global que estamos compartiendo constantemente la información de cómo se está generando esta información. Y adicionalmente, cada vez que vamos a tener algún lanzamiento de cualquier producto, por ejemplo, en el tema de salud proactiva, que es en el tema que más es más complejo, precisamente por la parte regulatoria, no lo lanzamos hasta que no tenemos esta cuestión regulatoria aterrizada. Eso muchas veces nos hace ir no tan rápido en el mercado, pero nos ayuda a la confiabilidad, uno, del cliente y a que estemos cumpliendo como organización. Porque esta cuestión es parte de la ética de la empresa y no vamos a brincar de ninguna manera estas cuestiones de las regulaciones. Y mientras estamos investigando, vamos viendo en qué países podemos empezar a trabajar porque la regulación no lo tiene o es más, por ejemplo, comparamos muchas veces Brasil es de las regulaciones más difíciles, en donde tenemos que entregar muchísima información y hay países en donde la regulación en Latinoamérica es menos agresiva con la cantidad de información que tenemos que entregar. Entonces entregamos los estudios clínicos, podemos registrar el producto y empezamos a trabajar con estos ingredientes en estos países y vamos viendo cómo se va comportando y eso nos ayuda para ir alimentando esta información para productos como en Brasil, que ya los estamos utilizando dentro de Latinoamérica y con personas latinoamericanas. Al mismo tiempo, los equipos que trabajamos desde la parte de ciencia, estamos constantemente revisando la literatura para saber si hay algo que nos pueda ayudar o detener en lo que estamos generando, porque también generamos estudios clínicos. Entonces, si estamos viendo que vamos a necesitar algún estudio clínico en alguna región para poder favorecer el lanzamiento de ese producto, se empieza a desarrollar el estudio clínico para poder aterrizarlo. Entonces, es un trabajo de tiempo con precisamente los ingredientes de salud proactiva, que ahí es mucho más largo y es donde los consumidores lo buscan más rápido, sí. Pero lo que nosotros les explicamos es hay que tener cuidado, porque es en donde precisamente uno se va a cualquier farmacia, a cualquier producto y luego vienen problemas en la salud, problemas de fallas hepáticas, renales, etcétera, porque no tienen toda la información y entonces hay que tener también cuidado y cuidar nuestra salud porque no tienes toda esta información. Por algo existe la regulación. Claro, exactamente. Y me parece que es una consulta que nos hace Carolina muy valiosa, porque de verdad que, bueno, cuando escucho a mis colegas de Europa, de Japón, de otras latitudes, tal vez ellos van mucho más rápido en varias legislaciones que nosotros, o incluso en el caso de Europa, que son también legislaciones más fuertes, más cerradas, que tardan también tiempo. Ahora, yo creo que es muy importante dar, por ejemplo, aquí el valor a las comisiones nacionales del Códex Alimentarios en cada uno de los países, ¿verdad? Y sobre todo la generación de ciencia. Qué importante es, creo que es un punto clave, ¿verdad? Y luego que esa ciencia llegue a las personas que tienen al final que tomar decisiones al elaborar, por ejemplo, una regulación que por supuesto tiene que estar basada en evidencia científica y que bueno, que pues por eso es que es tan valioso
todo el trabajo que hacen los académicos y los investigadores en los diferentes centros de investigación para que les llegue a esas personas. Y este tema, ¿verdad?, me sirve para hablar de otro tema que nos pone en la mesa otra persona de la audiencia, y es sobre el tema del uso seguro de ciertos componentes, de ciertos ingredientes. Y aquí me parece que es importante porque Leslie nos ponía los datos de cuáles son las tendencias, ¿verdad? Y luego Alejandra nos decía, la primera tendencia es hay que bajar la cantidad de azúcar en los productos, o sea, ese es el número uno. Entonces, ¿cómo, no sé, tal vez, Leslie, si ustedes tienen datos sobre el uso de edulcorantes a nivel latinoamericano, si la gente prefiere usar edulcorantes o usar azúcar? Esto hoy no me lo tienes que decir, luego podríamos anotar esos datos. Si los tienes, yo feliz. No sé si tienes algún dato sobre esto. Sí, de hecho, contamos con encuestas, como les decía, de diferentes categorías. Y sí, tenemos información y datos del uso de edulcorantes en Latinoamérica global. Y por ahí también, complementando lo que decía Alejandra, nosotros también tenemos datos de reducción de sodio, justo de reducción de azúcar y de cómo es la perspectiva del consumidor en relación al uso de sodio, ¿no? Entonces, por ahí, o el uso de azúcar también, o sea, por ejemplo, tenemos pues tendencias de cómo es que otros ingredientes se están usando como alternativa, ¿no? Desde sustitutos de sal o potenciadores de sabor o edulcorantes, ¿no? Entonces, dependiendo de estos ingredientes negativos, también contamos con estos datos de los consumidores de cómo a través de las generaciones, porque justamente hoy en la mañana también di una plática de reducción de sodio, los consumidores más grandes, o sea, boomers y X, se dan cuenta, pero ya a esa edad, o sea, se dan cuenta porque son enfermedades no transmisibles, Claro. bueno, cardiovasculares. Y en cambio, las generaciones jóvenes están más abiertos a cambiar estos hábitos en su rutina, en su alimentación, y por eso están sustituyendo estos ingredientes o están buscando nuevos alimentos. Entonces, sí contamos, no tengo a la mano los datos, pero sí contamos con información tanto de estos ingredientes que se están utilizando como para sustituir estos ingredientes negativos que les llaman, ¿no? Si nosotros les decimos ingredientes críticos, normalmente. Okay. Pero bueno, Sí, igual. que están como muy satanizados, ¿no? Pero sí. Exacto. Y que las personas pues tienen claro, todos tenemos claro que hay que disminuir el consumo cuando se consume mucho. Por supuesto que sí, ¿verdad? Ahora Ale nos Correcto. decía que en el caso de sal, la meta son 5 gramos y bueno, aquí en Costa Rica andamos como por 12, ¿verdad? Según las encuestas que se tienen y bueno, por supuesto que hay que trabajar en eso. Pero entonces es porque, y aquí ya ahora sí la consulta para Alejandra, porque nos hacen una pregunta donde habla de todas esas personas que son detractores, por ejemplo, del uso de edulcorantes. Ya nosotros tenemos varios seminarios donde se habla sobre seguridad de edulcorantes, etcétera. Yo creo que eso vale la pena revisarlo después, pero teniendo tanta evidencia científica detrás de esto, ¿por qué siempre existen estos bloqueos y cómo desde una industria responsable de alimentos, Alejandra, podemos hacerle frente a estos mitos y a estas creencias que hay alrededor del uso, por ejemplo, de edulcorantes? Wow, ese es un tema de todos nuestros día a día. Y y es totalmente, mi percepción y mi opinión, también con todo lo que está sucediendo alrededor de con todo el tema de nutrientes críticos y con perspectivas que mucha gente está tomando. Lo primero que necesitamos entender o tener más es educación, y educación desde el punto de vista de que desde dónde estamos recibiendo esta educación. Desafortunadamente, mucha gente sigue a influencers y a personas que no tienen todo el conocimiento, y entonces empiezan a hablar de esto es lo que no se debe de consumir y yo ya no tomo nada de azúcar porque es malísima, y lo mismo sucede con el gluten, con la lactosa, con una serie de que hacen como las modas, cuando la realidad es que hay personas que no necesitan dejar todo eso. Y entonces eso empieza a generar una crisis. Y por otro lado,
claro, los edulcorantes es negativo. El inicio de la percepción del tema de los edulcorantes o el parar el tema de los edulcorantes inició para que la gente no tuviera una educación sensorial más de al bajar el azúcar, bajar el edulcorante también y no se sintiera este sabor tan dulce en la boca. No porque fueran mal, porque si yo quito el azúcar y pongo el mismo nivel de sensación de dulzor en la boca, no me sirve de nada porque voy a querer seguir teniendo esta sensación de dulzor. Lo importante es educar, o sea, el niño no lo necesita. Si le pones menos, el niño de todas maneras lo va a consumir y los adultos igual. Entonces, a partir de ahí empezó a haber ciertas reglas o recomendaciones desde el punto de vista de los edulcorantes para bajar esta sensación, pero se empezó a tomar como no, los edulcorantes también están prohibidos. Se malinterpretó y a partir de ahí, evidentemente, con todos los estudios que se han generado de que no, la industria no va a sacar un edulcorante que pueda llegar a hacer daño a la salud. Ahora, hay dosis letal definitivamente, pero para muchísimos alimentos. Y si yo lo único que hago es comer puras manzanas, también me voy a enfermar. Y la manzana es una dosis letal. Pero me va a faltar muchas cosas y me voy a enfermar de algo que no puedo comer nada más manzanas. Entonces, tiene que ver con una cuestión educativa para que las personas empiecen a entender y bajen, este nivel de la parte sensorial, del percepción de sabor. Ahora, nosotros cuando estamos generando cualquier tipo de producto, también tenemos que tomar en cuenta, desafortunadamente, lo que pasa en las tendencias, porque son tendencias y el consumidor también va a ir a comprar eso. Entonces tenemos que ir, cuando presentamos algo, tenemos que tener todo el soporte atrás y decir, a ver, aquí está, tiene este soporte, pero también tenemos esta otra opción, para que el cliente pueda escoger y decidir qué es lo que quiere, qué es lo que quiere utilizar. No sé si con esto te respondí la pregunta. Y le respondí Sí, claro, Alejandra, creo que, bueno, aquí todos, de hecho, bueno, lo dije desde el principio, nosotros tenemos una cruzada que es, todo tiene que estar basado en la evidencia, ¿verdad? Y creo que para la persona que nos hace esta consulta sobre el uso de edulcorantes en este caso, pero podemos hablar de colorantes, que también hicimos un seminario solo sobre colorantes, etcétera. Lo importante es ir siempre, tener la capacidad de utilizar evidencia científica para poder ponerla enfrente de estas personas que pueden estar haciendo o ir en contra de, ¿verdad? También, y lo hemos hablado en esta misma serie, que durante un procesamiento de alimentos responsable se hace un uso, otra vez, responsable de cada uno de esos ingredientes que son aditivos alimentarios, sea conservante, edulcorante, colorante, estabilizante, etcétera. O sea que también hay que apelar y exigir el uso responsable dentro de las cantidades que ya están bien declaradas. Y que para eso existen organismos a nivel tanto local en cada país como a nivel regional e internacional, que tienen regulaciones específicas. Entonces, qué importante como respuesta para esta persona, ¿verdad? De que sí, existe una tendencia y esto es importante, ¿verdad? Ahora le vamos a preguntar, porque aquí se me vino otra pregunta a mí para Leslie, de dónde sacan la gente esa información. Ustedes tienen datos también de cuáles son las fuentes de información de estas personas para que ellos construyan esa tendencia o esas necesidades. ¿Sabemos de dónde? ¿Quiénes son los que más aportan? Porque bien lo decía Alejandra, normalmente no son los científicos, no son los espacios científicos los que guían esas tendencias, pero ustedes saben, han preguntado de dónde viene. Estoy pensando, Jania, y soy sincera, no lo sé, no lo sé. Okay. Voy a buscar si tenemos esos datos a las encuestas. Lo que preguntamos muchas veces es, porque ahora de algunos años para acá estamos incluyendo dentro de nuestras preguntas en las encuestas, por ejemplo, todo el tema de etiquetado nutrimental en Latinoamérica. O sea, si preguntamos si lo entienden, no lo entienden, qué entienden, porque una cosa es lo
que se ve o lo que el gobierno pide a la industria y otra cosa es lo que el consumidor realmente entiende. Pero déjame revisar el tema porque la verdad es que no sé si contamos con esas fuentes de a quién le hacen caso, pero yo creo que, o sea, complementando lo que decía Alejandra, sí vemos en nuestros reportes porque también tenemos datos de redes sociales y cómo hoy en día los influencers y todas estas nuevas redes, o sea, redes sociales sí están siendo una influencia para la toma de decisión o para los drivers de compra de alimentos y bebidas. Eso sí es un hecho y lo tenemos. O sea, sí tenemos esos datos de redes sociales, en donde sí están siendo una influencia para la compra o la adquisición de ciertos productos o ciertas tendencias. Pero déjame revisar si tenemos el dato de cuáles son las fuentes específicas para la compra de alimentos y bebidas, Jania. Perdón. No, súper, Leslie. Siempre decimos que en estos grupos que tenemos y con base en las preguntas que nos hacen la audiencia, todos aprendemos y bueno, pues nada, le ponemos una tarea más a Innova que se ponga Perfecto. por ahí. Aquí lo voy Porque a poner. definitivamente es interesantísimo saber, bueno, si la gente quiere más alimentos con más proteínas o plant-based, etcétera, de dónde están sacando esa información, ¿verdad? Y de hecho lo hemos hablado también acá de cómo las personas científicas, nosotros tenemos que aprender a comunicar, porque además no nos gusta mucho, ¿eh? Entonces, qué importante es que personas de todos los sectores, tanto del sector gubernamental como de las academias y de la industria, que somos científicos y que hablamos con un discurso basado en la evidencia, también aprendamos a ser influencers, porque resulta que necesitamos influir con base en la ciencia a la sociedad, ¿verdad? Para que tomen decisiones, por supuesto, informadas y que por supuesto, van a tener un impacto positivo a la salud. Así que qué interesante que podamos después resolver ese enigma, Leslie. Sí, gracias, Jani. Aquí ya lo apunté. Con mucho gusto. Hay una pregunta, Ale, para ambas, pero creo que Ale también. Habla sobre las tendencias de sabores para, por ejemplo, alimentos, proteínas, whey y para fibras. ¿Ustedes saben cuáles son esas tendencias en términos de sabor y cómo transfieren esto ya a un producto final? Yo creo que Lely algo nos habló de que había una tendencia alta a consumir alimentos de proteínas, whey, o sea, ay, se me fue la palabra. Suero de leche. Exactamente, de los sueros de la leche, exacto. Ajá. Sí, por favor. Pues mira, la verdad es que justo lo que yo les decía, la tendencia de proteína es una tendencia que ya lleva muchos años, ha ido evolucionando. Hoy en día, la realidad es que hay diferentes fuentes de proteína, ya lo sabemos. O sea, tenemos las fuentes lácteas, las fuentes cárnicas y las fuentes vegetales, ¿no? Entonces ahí es donde se interconectan la parte de la tendencia a la proteína con la tendencia de plant-based, ¿no? La realidad es que la fuente láctea, pues es algo que sigue ahí, que sí se contrapone con lo que decía Alejandra de que hay personas que hoy en día están a lo mejor queriendo evitar la lactosa o queriendo evitar los lácteos porque están, ¿no?, de moda que se eviten los lácteos, pero la realidad es que también la tendencia de la proteína de suero de leche, la tendencia de esta proteína láctea, sí se está incluyendo en muchos de los productos, ¿no? La otra realidad es que la tendencia deportiva o de productos para el deporte también está en crecimiento, ¿no? Entonces, esta inclusión de proteína de suero de leche o de proteína de otros tipos en estos productos deportivos, pues también ha influido con la prioridad ahora del consumidor. Después del COVID se hizo mucho más prioritaria esta parte de cuidar mi salud, cuidar la salud de mi familia, entonces hago ejercicio y me concentro más en mi bienestar. Entonces, sí se está incluyendo esta parte de la proteína de suero de leche, proteínas lácteas, pero también está habiendo este espacio de innovación para la parte de proteínas a base vegetal, ¿no? Que también es un reto porque el reto de naturalidad, el reto de muy procesado para el consumidor, también es un reto que la industria se está enfrentando. Entonces, bueno, hoy en día hay espacio, digamos, como para las diferentes fuentes de proteína, porque la realidad es que sí es una tendencia que se está incluyendo proteína y que el consumidor hoy en día está buscando este ingrediente para diferentes funciones. Como les decía, hoy el consumidor puede ser que lo esté buscando para un tema de control de peso o para un tema de desempeño deportivo o para un tema de energía o para un tema de sueño. O sea, como que hay diferentes, correctas o no, pero el consumidor lo tiene ahí como muy
muy plasmado, muy construido ya, porque es algo que se ha venido trabajando. Entonces, sí es una realidad que la proteína está en tendencia y aquí, bueno, pues hay espacio para diferentes fuentes de proteína. Claro. Muchas gracias, Leslie. Alejandra. De nada. Hace como unos 5 meses más o menos hicimos una revisión justamente de productos de suplementos para ver cómo sabían y qué ingredientes tenían en polvo y en líquidos interno para ver cómo estaban y dónde teníamos oportunidades desde el punto de vista de sabor y aprender sobre el tema. Y claramente los que tenían un mejor sabor y los que es más sencillo trabajar son todos los que tienen el suero de leche. O sea, es mucho más sencillo desde la dilución, cómo se revuelven, cómo se trabaja. Entonces, eso ayuda definitivamente a la parte de la tendencia, porque probamos otros que decías, no puede ser que alguien esté tomando esta cosa. O sea, sí te hablo de una cantidad de proteína, etcétera, y con proteína vegetal, y sí te lo vendían y el empaque maravilloso. Híjole, pero yo decía, no, yo no me lo podría tomar todos los días, porque costaba muchísimo trabajo el sabor, la textura, el poderlo revolver para que se te hiciera una bebida, o los que ya venían medio preparados, la parte del olor, o sea, el aroma. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de tecnología de alimentos hay mucho que hacer para apoyar esta tendencia en el tema de las tecnologías de proteína vegetal, para ayudar, porque la gente lo está buscando, por eso hay estos productos. Entonces, podemos apoyar mucho esto, porque la proteína va a seguir. Esta tendencia, yo estoy segura que esa no va a desaparecer. Desaparecerán el por qué la estoy tomando. Hoy es GLP-1 y a lo mejor más adelante va a ser, antes fuera keto y ahora va a ser después. Exacto. Pero siempre va a estar en la parte del peso, ¿no? Más todo lo que estaba Leslie. Pero el sabor necesitamos apoyar. Y este es un tema nada más que tiene que ver con la parte de suplementos. Ahora empieza a querer haber en barras, en panadería, le quieren empezar a poner proteína. Entonces viene un desafío siguiente de a qué van a saber estos productos, la textura del producto, un pan con proteína, cómo te vas a ver, qué tipo de sensación vas a tener al comer, que la gente lo está buscando, pero cómo va a ser este producto. Entonces, yo creo que viene una etapa muy interesante de trabajo y el suero de leche es lo más idóneo para empezar a trabajar y entregar un producto. Y eso, perdón, que menciona Alejandra es muy cierto, porque dentro de las encuestas del consumidor también vemos que el sabor es muy importante para el consumidor. O sea, si sabe rico y te entrega buenos beneficios nutrimentales, pues muy bueno. Pero si te entrega los mejores beneficios nutrimentales y no sabe rico, tampoco lo va a comprar, ¿no? Entonces, esa parte que dice Alejandra es muy cierta, que es técnica totalmente. Claro, claro, absolutamente. El tema del sabor, además, es que lo hemos visto en otros seminarios sobre el comportamiento, los comportamientos alimentarios de las personas, y la doctora antropóloga de España nos hablaba perfectamente de lo importante que son, por supuesto, el sabor, el aroma en sí, ¿verdad? La combinación entre aroma y olor, perdón, de sabor y olor, que es el aroma, cuando uno está comiendo. Y lo importante también del placer, ¿verdad? De, como seres humanos, al comer algo que realmente nos gusta. Entonces, qué importante reconocer esas necesidades que los seres humanos tenemos a la hora de trabajar, y también en todos los sentidos, ¿verdad? Porque no podemos perder como seres humanos, pues que esa es una necesidad que tenemos, es de las más básicas, obviamente, porque es la que nos garantiza la vida, y lo importante de que esos productos, por supuesto, cubran nuestras necesidades de que sean saludables, inocuos, de calidad, seguros, etcétera, etcétera. Y por supuesto que tengan buen sabor, porque si no, no nos los comeríamos, que nos decía Alejandra antes. Así que qué interesante. Bueno, no hay más preguntas. Yo les voy a regalar a ambas unos segundos para que nos le envíen un mensaje a las personas que nos están escuchando y que van a escuchar el video.
Todo el marco de estos seminarios ha sido sobre, como decía antes, la calidad, la seguridad, la regulación del procesamiento de alimentos. Y hoy cerrábamos porque queríamos escuchar cuáles son las tendencias de los consumidores y cómo se utilizan esas tendencias para generar productos en el marco de una nutrición sostenible. Así que creo que hemos cumplido el objetivo con ambas conferencias y les regalo, por supuesto, unos segundos para que hagan un cierre. Leslie, si quiere usted primero, adelante. Perfecto. Pues muchas gracias a todos. Cualquier duda, comentario que tengan, lo podemos revisar. Yo me quedo ya aquí con algunos pendientes. Y bueno, pues gracias. Espero poderles, haberles podido ayudar con estas tendencias, inspirarlos, traerles estos insights importantes, tendencias relevantes para sus proyectos, para, pues sí, para su consulta y que puedan ser utilizados pues en el día a día. Muchas gracias. Leslie, yo le voy a sumar, lo más importante es saber que existe esa información, que Exacto. existe Gracias. esa evidencia, así que muchas gracias. Adelante, Gracias, Alejandra. Tania. Gracias, gracias, Leslie. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Como comenté, me siento muy, muy honrada en haber podido participar y estar aquí además con Leslie y contigo, Han, en este momento de charla también. Parte para mí de participar en este tipo de foros tiene que ver con seguir aprendiendo. Cuando uno prepara la presentación, sigue uno aprendiendo porque estás pensando desde el ángulo por dónde poderlo aterrizar. Y las preguntas nos hacen aprender y reflexionar mucho también. Y mantener nuestra educación constantemente. Nosotros, todo el grupo que estamos aquí presentes, las personas que nos están escuchando, somos técnicos, somos personas que nos interesa este tema. Entonces, tenemos una responsabilidad bien importante de ayudar a las personas que solamente se están yendo por el tema de los influencers o que están siguiendo una corriente que no tienen el valor científico o la parte que soporte lo que todos estamos haciendo como profesionistas. Entonces, creo que debemos seguir aliando, uniendo en este tipo de foros, porque de esta manera podemos ayudarnos y seguir llegando de una mejor manera al consumidor, que es el único que paga los platos si no estamos de acuerdo todos y nada más lo confundimos más. Entonces, muchísimas gracias. Para lo que necesiten también estoy para apoyarlos y gracias. Y bueno, que tengan un feliz fin de año a todos. Ay, muchas gracias, Alejandra, y muchas gracias a Leslie. Exactamente, eso que usted lo ha dicho, ambas, en resumen, para eso estamos. Esa es la función de ILSI, el comunicar la ciencia y que las personas en cualquier sector donde estén, que les mandan aplausos y corazoncitos, me parece muy bien. Muchas gracias a José. De verdad, qué felicidad nos da tener una audiencia tan grande de toda Latinoamérica, porque es así, incluso más allá de Latinoamérica nos escuchan. Los videos son siempre muy visitados, tenemos por dicha, una gran audiencia ahí en el YouTube, pero qué importante es tener estas posibilidades, estas herramientas prácticamente de forma gratuita, gracias a ustedes que nos brindan su tiempo de manera voluntaria. De verdad qué importante es que sigamos siendo ese factor de cambio basados en la evidencia, ¿verdad? Para que todos los sectores tengan acceso a la información. Así que, de verdad, muchas gracias a ustedes. Para todos, nuestras conferencistas y toda la audiencia, les deseamos unas felices fiestas, que celebren todas las fiestas de fin de año con mucha salud, que el año que venga sea un año lleno de bendiciones y de éxito para todos, con muchísima salud, que es también lo más importante para todos ustedes y sus familias. Y por supuesto, aquí vamos a estar, ya estamos trabajando en nuestro programa para el próximo año, así que les vamos a estar invitando para que nos sigan acompañando y seguir creciendo todos de manera conjunta como región, siempre guiados por la ciencia y por supuesto con un acceso libre y público para todas las personas, que es lo más importante. Así que gracias, feliz Navidad, feliz Año Nuevo para las doctoras que hoy nos brindaron sus conferencias y para todos los que están en cada una de sus casas en toda Latinoamérica y en el mundo. Así que feliz día, feliz tarde, un abrazo fuerte para ambas, las queremos mucho. Gracias. Muchas gracias, Jania. Gracias, Ale. Gracias, gusto de verte. Gracias, chicas. Placer, hasta luego. Un abrazo. Gracias. Bye. Bye, bye.